sobre la sangre. Ok, entonces alguien del grupo, si me hablan desde el colegio, porfa se pone cerca de la camarita para que los podamos oír bien. La primera era que explicaran la composición de la sangre. ¿Quiénes más están en tu grupo, Víctor? Víctor se fue al baño. Adrián, Nicolás, Oliver. Entonces empezamos. Pues alguien del grupo, ¿de qué está hecha la sangre? Y les así terminamos hoy. Que cualquiera del grupo vaya explicando. La composición de la sangre. La sangre está formada un 55, un 60% por plasma, la cual está formada por agua, sales, proteínas plasmáticas y otras cosas de plasma. Y está un 40 a un 45% formada por células sanguíneas, las cuales son los leucocitos, plaquetas, la glucosa y otros tipos de proteínas. Ok, va. Ahí, gracias, Oliver. Solo vayan haciéndome ahí cambiecitos si tú estás metida en el drive. Cuando hablamos de células sanguíneas, está bien leucocitos, plaquetas y pon eritrocitos y me borras glucosa. Glucosa iría arriba. Entonces, hace ese cambio. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor cantidad de sangre, o sea, por poquita diferencia, pero es un líquido que es el plasma. Ese es más agua que otra cosa. Y cuando ustedes, por ejemplo, se raspan y después de que les deja de salir sangre, les sale como un liquidito como transparente amarillento, ¿sí? Que eso es el plasma. No, eritrocitos. Eritrocitos. Gracias, Oliver. Con R, eritrocitos. La primera, ahí estás. Y luego las células sanguíneas, que van a ser un porcentaje menor. Tenemos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas. Ahí bórrale el etc. porque ahí terminamos. Entonces, de eso está hecho la sangre. Luego, el plasma va a tener composición variada, digamos así, está formada de distintas componentes, que es la pregunta número 2. Entonces, ¿de qué está hecho el plasma y qué función tiene? ¿Alguien más del grupo? ¿Con chispa? O Oliver también puede ser, no sé. El plasma está compuesto por 90% agua y también puede transportar proteínas, hormonas, nutrimentos y desechos celulares. También contiene iones que mantienen el pH sanguíneo y estos son cruciales para que las células nerviosas y musculares funcionen. Ok, gracias, Nicolás. Ok, entonces, ahí esa preguntita sí les voy a pedir que me la completen un poquito. En el libro les aparece incluso una tablita, pero sí es cierto, o sea, cuando hablamos de componentes del plasma, básicamente va a estar hecho por agua. El agua va a ayudar a como transportar y eliminar o diluir, digámoslo así, toxinas. Luego, cuando hablamos de proteínas, hay tres tipos de proteínas sanguíneas. Uno que es la albúmina, que cabal ellos tienen ahí, que mantiene la intensidad osmótica, o sea, regula cuántos iones va a haber. Y aparte, eso sí les hizo falta ahí, va a transportar grasas y hormonas. Eso es la albúmina. Luego están las globulinas, que déjenme ver, esas sí no las veo. Ok, las globulinas son anticuerpos y entonces también tienen función en transportar iones y otras moléculas. Y por último está el fibrinógeno, que ese sí está, va a ayudar a la coagulación sanguínea. Aparte de eso, el plasma tiene muchos iones, sodio, cloro, magnesio, potasio, etcétera, que van a ayudar a el impulso eléctrico, a la contracción muscular y básicamente eso. Entonces ahí solo les faltaría mencionar qué iones son, porque ahí sí estamos con que mantiene el pH, que sirven para células nerviosas, o sea, impulsos eléctricos y contracciones musculares. Y ahí estaríamos, eso es constante en la sangre.
los iones, las proteínas. Ahora, en el plasma también van disueltos, por ejemplo, nutrientes y desechos. Esos sí van a variar dependiendo del momento del día. Por ejemplo, si alguno de ustedes se han hecho o han oído a sus papás hacerse prueba de glucosa en sangre, le dicen a uno, vaya en ayunas, pum, se hace una muestra de sangre y tiene que tener cierta cantidad de glucosa. Luego lo mandan a uno a comer, le vuelven a tomar el azúcar, luego se van cada hora. Entonces, los nutrientes van a variar dependiendo de si yo ya comí y también dependiendo de qué comí yo. Si yo como mi porción de panqueques y les echo miel de maple, y entonces voy a tener una gran cantidad de carbohidratos. Pero si yo como, por ejemplo, mi pedazote de carne con, digamos, ese desayuno que le ponen un huevo estrellado y un poco de carne, voy a tener una gran cantidad de proteínas. Entonces, nutrientes en sangre sí va a variar dependiendo del día y la dieta. Igual los, ¿cómo se llama? Los desechos. Espérenme que se me salieron algunos y no sé si fue. Erika, disculpe. Sí, A Mateo y al parecer también a los de la clase se les fue la luz. cabal, sí, yo cabal ahorita oí un cling. Y entonces vi que se salieron los de la clase. Chanfle. Vamos a ver qué me pone Ondina aquí en el chat. Gracias, Félix. Ajá. En ese párrafo mencionan también a las venas, pero yo a las venas no sé si se toman como vasos capilares Ujú. o, o no. No, Sí, vasos capilares van a haber tres, Félix. Están las arterias, las venas y los vasos capilares. O sea, vasos capilares, arterias y venas son vasos sanguíneos. ok. Ya, Lo- ahí ya me quedó claro. sí, va, nítido. Sí, Es que a veces se confunde entre vaso sanguíneo y vaso capilar. Ok, Jago, no andas por aquí, entonces la asistencia no te cuenta. Stephanie, ¿sí andas? Son varias preguntas. ¿Alguien que me haga favor de darle de una a las del 3 de una vez? Acuérdense, jóvenes, decidan. Sí, chicos, los del grupo así, con eficiencia para dar la respuesta. Sigue el mismo ¿Dónde se turno. originan los leucocitos, eritocitos y las plaquetas? Según leí en el libro, se originaban en la médula ósea. Ujú. La B, ¿por qué se dice que solo los leucocitos son células funcionales? Porque los leucocitos son los únicos que se encargan de defender el cuerpo ante cualquier amenaza, mientras las otras células son, según entendí, estaban siendo abandonadas por la médula ósea y por el cuerpo y solo están haciendo una función. Ujú. Esa la voy a corregir al ratito. O de una. Ok, la primera sí, todas en la médula ósea. Ahora, Ujú. con los leucocitos, ahí bórrale esa parte y pon que son células completas. O sea, los leucocitos son las únicas células sanguíneas que tienen núcleo y todos sus organelos. Entonces, son las únicas que siguen teniendo todas sus capacidades metabólicas. Esa es la razón. Entonces, así no estaba bien. Muy bien, muchas gracias. Josué Juárez también entrando ahorita. Excelente síntesis, Oliver. Te felicito. Ok, ¿qué ocurre con los eritrocitos maduros? De cabal me lo decías en la de arriba, que son abandonados por la médula ósea. Entonces, yo aquí les complemento. Cuando las glóbulos rojos o eritrocitos se acaban de formar, o sea, son células inmaduras, tienen todos sus organelos.
No hay pena, Josué, se les fue a varios. Sin embargo, un eritrocito completo, o sea, con su núcleo, no tiene la capacidad de transportar oxígeno o dióxido de carbono, o sea, no puede cumplir con su función. Entonces, cuando el eritrocito sale de la médula ósea y madura, pierde el núcleo. Y en lugar del núcleo es que pone el núcleo de hemoglobina. Entonces, pierde el núcleo celular y se mete la hemoglobina. Entonces, los eritrocitos maduros pierden su núcleo para poder cumplir con su función de transportar gases gracias a la hemoglobina. O sea, la hemoglobina sustituye el núcleo. Por eso es que no es una médula, no es una célula funcional, porque al ya no tener núcleo, no puede controlar todas las actividades metabólicas. Núcleo. Ajá. Va. Y luego, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son células grandes, las cuales ayudan a la coagulación de la sangre. Gracias, Oliver. No, las plaquetas se originan de células grandes. Si quieres, ahí ponle las plaquetas. La única célula es una cosa que se llama megacariocito. Esas se mantienen siempre dentro de la médula ósea. Y entonces el megacariocito arranca un pedacito de su citoplasma, así como que si le hicieran una bombita al citoplasma y se separa eso, y eso es la plaqueta. O sea, la plaqueta es un segmento del citoplasma de estos megacariocitos. Por eso es que tampoco son células funcionales, porque literalmente no van a tener todos los organelos y mucho menos van a tener núcleo. Son parte de células grandes. Ajá. De citoplasma. Exactamente. Y si quieres ahí a la par de células grandes, pon entre paréntesis megacariocito para que sepan qué tipo de célula es. Gracias, Oliver, por tu apoyo. Va. ¿Alguien de los que están en clase? Pilas. Glóbulos rojos. Ya pasó, vamos a ver, ya pasó Nicolás. A ver, Adrián o Víctor. Rápido. Gracias, Adrián. La primera fue la relación entre la hemoglobina y la función de los eritrocitos. La relación es que los eritrocitos contienen la hemoglobina. Digamos, las funciones son quitar oxígeno. Exactamente. Síguele, Adrián, todas las del 4. En la B, ¿cuál es la afinidad de la hemoglobina a las moléculas que transporta? La hemoglobina transporta las moléculas de oxígeno y, si no estoy mal, puede llegar a transportar 4 moléculas de oxígeno. Ajá. Tiene una adherencia débil. ¿Y qué consecuencias puede traer esto? Cuando nosotros nos exponemos a motores que están liberando monóxido de carbono o asadores o lo que sea, lo que pasa es que se pueden llegar a adherir moléculas de monóxido de carbono, lo que impide que se adhieran las moléculas de oxígeno, y el problema con las moléculas de monóxido de carbono es que estas se adhieren por varias horas, y como la hemoglobina tiene que transportar las moléculas de oxígeno desde los lugares que tienen más concentración de oxígeno en nuestro cuerpo, que es no me acuerdo qué parte exacta de los pulmones, lo tienen que llevar a... No, y pues lo que puede pasar es que nos tengamos una envenenación por monóxido de carbono, y en un largo periodo de exposición a estos, pues podemos llegar a morir de eso. Excelente, exacto. Y si quieres darle de una, la C, el ciclo de vida del eritrocito. Ahí está, Adrián. Dale. El eritrocito comienza en la médula roja ósea, donde se forma. Se dirigen hacia todo el cuerpo vía sangre y realizan su función, que es el intercambio de gases. Transportar oxígeno alrededor de 100 a 120 días, que es su vida útil. Cuando termine este periodo, son dirigidos hacia el vaso para ser reciclados. Muchas gracias. Muy bien esta pregunta. Solo voy a agregar que algunas cositas.
En la A, por ejemplo, sí, re bien la función. Y solo para que ustedes sepan, cuando los glóbulos rojos llevan oxígeno, la sangre se ve de un color rojo intenso. Entonces, cuando ustedes ven en la parte de adentro de su bracito, en la parte de abajo, digámoslo así, ustedes se van a fijar que se ve como unas venitas que se ven como corintas y unas que se ven como azuladas. Entonces, cuando vemos las venas corintas, básicamente es porque están llevando mucha sangre, es sangre rica en oxígeno. Y luego cuando ya tenemos la sangre que se ve como azulada, es la sangre que ya no lleva oxígeno. Entonces eso solo como dato que lo agreguen ahí. El de la afinidad de la hemoglobina, excelente explicado que la hemoglobina es más afín al monóxido y entonces prefiere llevar monóxido de carbono que oxígeno y por eso es que en algunas películas se mira que cuando se quiere alguien suicidar se mete en un carro, le pone una manguera y lo pone dentro del carro y la gente se para muriendo. Y con el ciclo de vida del eritrocito también estamos bien. El vaso es el que los recicla. Sin embargo, el que decide si el glóbulo ya está viejo o no es el hígado. Entonces, el hígado es el que filtra la sangre y cuando el glóbulo rojo ya está chueco, como que lo marca y entonces, pum, se va al vaso para que sea reciclado. La hemoglobina va otra vez a médula ósea y de esa misma hemoglobina se hace un nuevo glóbulo rojo. ¿Clara esa parte? Ok, nos pasamos entonces que por ahí veo a Víctor parado, me imagino que le toca la otra. Dale, Víctor. Algunas características de los leucocitos o glóbulos blancos es que forman parte del sistema inmunitario o inmunológico, por lo que van a combatir enfermedades. Estos no tienen pigmentos, son células móviles y son las únicas completas que son, o sea, con todas sus partes. ¿Sigo? Sí, dale, dale. Los 5 tipos de leucocitos son neutrófilos, se mueven hacia el área afectada y eliminan los microorganismos. Los linfocitos producen anticuerpos y suelen ser, son las células T y B. Los monocitos identifican a los agentes externos y los eliminan mediante la fagocitosis. Los eosinofilos ¿Eosinófilos? ayudan con los parásitos a combatirlos, y los basófilos actúan en las alergias y también en el asma. Muchas gracias. Entonces sí, la descripción de sus características estamos bien. Y luego, por ejemplo, cuando ustedes se han hecho examen de sangre, que están enfermos de algo, si ustedes se han dado cuenta, sale neutrófilos, normal por campo de tanto y qué cantidad tiene uno. Entonces a los doctores cuando hacen el examen de sangre les sirve saber cómo estamos de glóbulos blancos, porque por ejemplo, si yo tengo una alta cantidad de eosinófilos, entonces los doctores saben que lo que yo tengo es una enfermedad parasitaria. Entonces ya se van a enfocar al sistema digestivo o a ver algunas cosas específicas de corazón para ver qué parásito es el que tengo. Si yo tengo, por ejemplo, muchos neutrófilos, básicamente lo que, si quieren ahí microorganismos, pongan bacterias. Los neutrófilos, básicamente, si me suben mucho, yo sé que tengo una enfermedad bacteriana. Si yo tengo muchos linfocitos, yo sé que tengo algo viral. Y entonces así se va sabiendo, depende del tipo de glóbulo blanco que aumentó su cantidad, qué enfermedad es la que yo tengo. ¿Sí? Nos saltamos la de la eritropoyetina, entonces lo voy a explicar yo rapidito. Básicamente, la cantidad, esa es en esta parte de aquí arribita, eran los glóbulos rojos. Dependiendo de cuánta eritropoyetina yo tengo, es cuántos glóbulos rojos voy a tener en sangre. Cuando mi cantidad de glóbulos rojos es insuficiente, mis riñones sacan eritropoyetina y eso hace que mi médula ósea haga más glóbulos rojos. Entonces, esa es la relación. Pocos glóbulos rojos, aumento de eritropoyetina, al ratito, aumento en la producción de glóbulos rojos. Esta es cuando ustedes han oído que están haciendo pruebas de doping a los atletas. Básicamente es porque si yo tengo muchos glóbulos rojos, yo voy a poder transportar más oxígeno. Si ustedes se recuerdan de la respiración celular, entre más oxígeno haya, yo me voy a quedar en respiración celular produciendo mucho ATP, versus si yo me paso a fermentación, produzco poco ATP y produzco ácido láctico que me va cansando mis músculos. Entonces, lo que hacen algunos deportistas es, se inyectan eritropoyetina. Eso hace que aumente su producción de glóbulos rojos y entonces eso va a hacer que tengan más aguante. ¿Por qué? Porque se oxigenan mejor y tienen mejor
producción de ATP para músculos. Entonces, al hacer la prueba de orina o de sangre, va a salir alterada la cantidad de eritropoyetina y entonces pueden descalificar al atleta. Si yo mido, por ejemplo, la cantidad de eritropoyetina y glóbulos rojos de alguien que vive a nivel del mar y de alguien que vive en una montaña, va a variar muchísimo, porque a más altura, menor cantidad de oxígeno y entonces yo necesito más glóbulos rojos. Por eso también cuando hay partidos, por ejemplo, del mundial que cambia la altitud, le piden al equipo que llegue antes para que el cuerpo se acostumbre a la cantidad de oxígeno que hay y de forma natural se compense la cantidad de glóbulos. Estamos con esa parte. Y la última del grupo, las plaquetas. ¿A quién le toca esa? Ahí viene Víctor otra vez. Gracias, Vic. Las plaquetas son parte del citoplasma del megacariocito, las cuales ayudan en la coagulación sanguínea. Se originan y su tiempo de vida es de aproximadamente 10 días y se originan en la fragmentación del megacariocito. Exacto. Entonces se originan del megacariocito y duran solo 10 días. Y eso está compleja. Ok, esta no es del libro seguro y la explicación va a estar más difícil de lo que debería. Me voy a saltar esta parte. Busquen esta información del libro. Esto sí no es de ahí, entonces está a un nivel ya casi que de medicina, la explicación acá. En resumidas cuentas, yo me les voy a decir, cuando hablamos de la coagulación, ¿cómo se llama? Las plaquetas tienen que ver con el proceso y básicamente hay una proteína que se llama, cuando hay un tejido lesionado, ustedes han visto que van a llegar las plaquetas al lugar y las plaquetas se van a activar al estar en presencia de oxígeno. Eso hace que la plaqueta empiece a liberar los factores de coagulación. Básicamente lo primero que se va a liberar es la protombina, es una proteína inactiva. Esta protombina cuando ya entra con el oxígeno se vuelve algo que se llama trombina, eso es lo que el grupo tiene que leer en el libro. La trombina hace que el fibrinógeno, que ya también está en sangre, se rompa y entonces se vuelve fibrina. Esta fibrina es una proteína insoluble, que entonces ya se vuelve una red de esta proteína y esta red va atrapando glóbulos rojos, va atrapando plaquetas, va atrapando glóbulos blancos, todo lo que pase por ahí se queda atrapado. Entonces esta red se va solidificando y es lo que hace la costra. Entonces, básicamente, la protrombina en presencia de oxígeno se vuelve trombina. La trombina hace que el fibrinógeno se vuelva fibrina. Esa fibrina forma una red que atapa todo lo que vaya pasando por ese lugar, células de todo tipo, y entonces eso va a hacer que se forme la costra. Básicamente cuando sigue eso en contacto con el oxígeno, se va solidificando. Entonces, a quien haya puesto esta parte, me la quita, porfa, y me pone un diagrama de flujo con la información del libro. ¿Dudas de esta sección? ¿No? Entonces, solo como comentario, cuando alguien tiene hemofilia, básicamente lo que tenemos malo son estas proteínas, hablando de protrombina y todo eso, entonces las personas no coagulan sangre y de la herida más chiquita que haya, las personas se pueden morir porque no logran detener la hemorragia. Entonces, denme chance, eso era el grupo 4 y vamos al grupo 5 que me lo mandó Ian. Los del grupo listos para ir de una vez explicando lo que les toca. Ahorita les comparto. Ok, ahí estamos. Aquí tenemos a Ian, Rafa, Julián, Josué, Sol y Mario. Eran un montón. Ok, denle pues. Creo que queda una pregunta por integrante. La primera que les pedía era acabar un diagrama de cómo se moviliza la sangre por los distintos vasos sanguíneos, desde el corazón hasta que regresa. Va, denle pues. Hola. Hola, Sol. Pues así como dice las instrucciones, inicia en el corazón, después se va a las arterias, a las arteriolas, después a los vasos capilares, a las vénulas, a las venas y después regresa al corazón. Muchas gracias, Sol.
justamente todo, cuando salga del corazón, siempre van a ser arterias, ¿sí? Son bien gruesas. Luego, cuando hablamos de arteriolas, sigue siendo muy parecido, pero el diámetro disminuye. Cuando llegamos a los capilares es todavía más delgadito. Luego, aquí en los capilares ya se da el intercambio de lo que se necesite y luego ya ahí ya venimos de regreso al corazón. Se hace un poco más grueso, se vuelve vénulas y más de mayor diámetro, venas y regresamos al corazón otra vez. Entonces, siempre ese va a ser el flujo, perdón, el circuito de vasos sanguíneos de movimiento de sangre. Va. Función y estructura de los 3 vasos sanguíneos. Existen 3 vasos sanguíneos: las venas, arterias y vasos capilares. Las venas transportan sangre hacia el corazón, sus paredes son delgadas y poco elásticas. Las arterias transportan sangre desde el corazón, sus paredes comparadas con las de las venas son más gruesas, elásticas y se expanden ligeramente. Las arterias se ramifican en arteriolas. Y los vasos capilares permiten que las células corporales individuales intercambien nutrientes. Sus paredes tienen solo una célula de grosor. Sus paredes multicapas son relativamente impermeables. Sus paredes están hechas de una sola capa de endotelio. Los vasos grandes transportan sangre en vez de sustancias de intercambio. Muchas gracias, Ian. Entonces ahí estamos bien con esa explicación. Solo tal vez luego me agregan ahí que las venas tienen, no, perdón, las arterias tienen mayor cantidad de músculo liso, ¿sí? Eso hace falta ahí. Entonces, como las arterias tienen músculo liso, quiere decir que se pueden contraer con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, la arteria, ella solita puede hacer la contracción, liso con ese corazón. Entonces, las arterias se mantienen contrayendo y eso favorece que la sangre llegue hasta la última célula del dedo meñique, ¿sí? Ahora, cuando ya viene de regreso la sangre que viene por venas, las venas tienen menor cantidad de músculo liso. Entonces, las venas no se pueden contraer eficientemente por su cuenta, ¿sí? Las venas requieren de la contracción de los músculos de alrededor para poder bombear la sangre de regreso al corazón. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, cuando pasan mucho tiempo sentados, están de mucho tiempo sentados, luego en donde está la marca del calcetín o la calceta, se les hace como una pequeña cinturita, o sea, como que se hincha un poquito el pie, y eso es básicamente porque como estamos inactivos, el músculo no se está moviendo, la sangre regresa más lentamente o con menos eficiencia hacia el corazón, y entonces eso ayuda a que haya retención de líquidos. Entonces, por eso cuando uno pasa mucho tiempo sentado, es bueno que entre toque de timbres, por ejemplo, se paren a la par de su escritorio o que estiren las piernas ahí en su misma mesa y muevan los piecitos, porque ese movimiento que ustedes hagan con sus piernas va a ayudar a las venas a que regresen de forma más eficiente la sangre. Entonces, eso sería lo único que me hacía falta ahí. Y ahí estamos. Vamos con la 3, función de arteriolas y relación con sistema nervioso y hormonas. Las arteriolas son las encargadas de determinar de qué manera distribuyen la sangre en el organismo y también se encargan de liberar la sangre en los capilares. La relación que tienen entre los nervios y las hormonas es que las paredes musculares de las arteriolas están influenciadas por estos. ¿Y eso para qué sirve, Julián? ¿Cuál? Sí, cabal, aquí ya te vi que cabal distribuyen la sangre en el organismo. Sí. Entonces, ¿se recuerdan que yo les había hablado que cuando uno come mucho, por ejemplo, agarra sueño? Que eso era porque mayor cantidad de sangre se va al estómago. Básicamente, la parte del sistema circulatorio que regula hacia dónde se va a ir son las arteriolas y van a depender de las hormonas y de los químicos que están. Solo quiero una cosita. Aquí, por ejemplo, ¿cómo saben las arteriolas que tienen que mandar más sangre a cierto lugar? Eso les hace falta ahí para que me lo pongan. Por ejemplo, si se acumula mucho dióxido de carbono o se acumula mucho ácido láctico, ¿sí? Que es cuando tenemos fermentación, esas dos sustancias le indican al cuerpo que esa área en general requiere más irrigación sanguínea para que le llegue más oxígeno y nutrientes y al mismo tiempo para que puedan recoger todos los desechos. Entonces, acumulación de dióxido de carbono y ácido láctico favorecen que la arteriola
mande más irrigación al área específica donde está dándose esa situación. Entonces eso lo agregan ahí solo para saber cómo es que funciona. Y entonces el sistema nervioso y las hormonas van a hacer que las arteriolas se abran un poquito más y eso favorece mayor irrigación sanguínea. Eso sería lo que hace falta agregar ahí. Va. Luego nos pasamos a la 4, lo de los vasos capilares. En resumen, lo que hacen los vasos capilares es que a las sustancias contenidas dentro de la sangre de la célula las liberan fuera de sus membranas. Por lo general, se difunde oxígeno y nutrientes desde la sangre a cambio de desechos y dióxido de carbono. Exactamente, gracias. Y como nos había dicho Ian, los vasos capilares tienen una única célula de grosor, entonces eso favorece, acá como ellos ponen ahí, a la difusión. En los vasos capilares la difusión es súper eficiente, por eso que son bien delgaditas, entonces el oxígeno sale fácilmente de los vasos capilares, el dióxido de carbono entra fácilmente y lo mismo con los nutrientes. Es básicamente puro transporte pasivo. Esfínteres precapilares, ¿y qué los activa? Hola, ¿qué tal? Hola. Básicamente los esfínteres precapilares son como una serie de sistemas que cierran los capilares. Entonces, se activan por la presión de la sangre y también por estímulos químicos. Y básicamente, pues regulan el paso de sangre por los capilares y la transmisión de oxígeno y nutrientes a las células. Muchas gracias, Mario. Justamente, los esfínteres son cabal músculo liso que van a trabajar en conjunto con las arteriolas para que se vaya más sangre al área necesitada. Y por último, lo de la hinchazón en las piernas, esa me la salté arriba, pero ok. ¿Qué me ponen aquí ustedes? Cabal es lo que les había puesto yo ya, de las venas con menor capacidad para bombear sangre de regreso y entonces hay acumulación de líquidos. ¿Dudas de esta parte? ¿No? Entonces estamos justo en tiempo, chicos, ya no tardará en tocar el timbre, no sé si ya tocó y no lo escuchamos. Terminamos cabal la sección 5. Entonces ya para el lunes nos toca solo la parte 6 y luego de eso ya hacemos un pequeño trabajo de esto. Y si ya no hay dudas, entonces terminamos la clase por ahí. Ondina, te agradezco mucho tu apoyo. No hay problema.